Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Acoged la palabra de Dios no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para reflexionar un tanto en nuestras lecturas. La carta a los hebreos es una linda carta, es la primera carta que nos habla de Jesús como sacerdote. Antes ni los evangelios ni las otras cartas se atrevían a colocar a Jesús el título de sacerdote, porque si miramos un poco la relación de Jesús con los sacerdotes de su época, fue un tanto de tensión, de a llamar, digamos, a transformación. El aspecto ritual era algo que había tomado a los sacerdotes del tiempo de Jesús y que los hacía perder un poco ese aspecto de la humanidad, de ir al encuentro de aquellos que estaban en la fragilidad. Normalmente los enfermos, aquellos que padecían enfermedades contagiosas, se aislaban, los marginalizaban, los alejaban del pueblo porque traían impurezas en el aspecto ritual. Ninguno de ellos podía entrar al templo. Y aquel que tuviera una imperfección tampoco. O sea que se había quedado en un sacerdocio un tanto de separación. Un sacerdocio que establecía como una clase de santidad que nos alejaba, no nos ayudaba a acercarnos. Es decir, el santo era aquel que vivía lejos un poco del pueblo, de los sufrimientos, de la parte frágil de las personas, de la enfermedad. Y es por eso que el Jesús que aparece es un Jesús que es difícil identificar con el sacerdocio de su época. El Jesús que aparece va a ser un sacerdote que se va a revelar cercano a la humanidad. El Jesús que aparece es el Jesús que se acerca precisamente a todos aquellos que están tomados por un espíritu inmundo, como en el caso
caso de hoy, o que están enfermos, o que sufren la lepra, o que están como colocados lejos de esos círculos de santidad que se establecían. Por eso los ritos de purificación se multiplicaban y había mucho, digamos, antes de entrar al templo, de ritos de limpieza, de hacerse como más puro al entrar al templo. Pero esto era como una especie de abismo entre la santidad, el ser de Dios y la humanidad. Por eso la carta a los hebreos va a tomar el sentido primero del sacerdocio, o sea, el ser el mediador entre Dios y los hombres. Una mediación que exige no solo el aspecto divino, sino también el aspecto humano. Y es así como nos lo va a presentar la carta a los hebreos. Tan hermoso que dice, Él es nuestro hermano, ¿no? Y no tiene vergüenza de llamarnos hermanos y de hacer sentir que es también esa dimensión humana que es asumida por la presencia divina. O sea, lo humano y lo divino aparecen unidos en una sola realidad. Y esto es lo que hace grande la posibilidad de la mediación que Él tiene, porque tiene la posibilidad de unir lo humano y lo divino, de transformar lo humano en expresión precisamente del amor mismo de Dios, de la presencia de Dios. Dios se expresa en Jesucristo de una manera humana. Y esto es lo que hace al sacerdote. Cuando estamos aquí celebrando la Eucaristía, no estamos celebrando solo un ritual que nos pone en contacto con el cielo. No, estamos celebrando la Eucaristía es también nuestra propia dimensión humana. Es decir, poder hacer de nuestra humanidad algo que se puede ofrecer a la acción misma de Dios. No podemos andar de un lado en nuestra manera de vivir y de otro lado en nuestra oración. Podemos vivir de una manera un poco en las oraciones que hacemos en nuestra vida personal y en nuestras relaciones del día a día, porque es allí en donde lo humano y lo divino se unen. Si oramos es para disponernos a actuar de una manera diferente, para que eso que recibimos en la oración pase después en nuestra vida del día a día que nosotros tenemos. Y es por eso que aquí Jesús aparece así como con autoridad. Es esto lo que da la autoridad, cuando hay una coherencia en nuestra vida, cuando la espiritualidad no se vive así como separada de nuestra humanidad, sino cuando la espiritualidad se expresa a través de nuestra humanidad. Y es ahí en donde tenemos una autoridad para poder hablar, para poder dar un consejo, para poder transmitir a Dios, hacer presente a Dios en donde nosotros estemos, porque nuestros gestos responden a nuestro espíritu. Y era precisamente esto lo que el Jesús del Evangelio viene a darnos, y es ahí en donde el autor de la carta a los hebreos nos va a decir: Cristo no es un sacerdote en el sentido ritual. Cristo no celebró muchos ritos, la Pascua, antes de su muerte. Cristo vivió el sacerdocio, porque el sacerdocio es algo que se introduce en la vida misma de Cristo. Ofreció su propia vida en rescate por los hombres. Dio la vida por los otros. Y esta es una realidad que se expresa después en los gestos rituales que nosotros hacemos. Si estamos aquí celebrando la Eucaristía, es porque nuestra espiritualidad nos llama a realizar ese gesto de Jesús que lo hace sacerdote, ofrecerse en el altar y su vida colocarla allí como un don que Él entrega en manos de los hombres para hacerlos sus hermanos. Él derramó la sangre por nosotros, dio su vida por nosotros, y si fue así que nos rescató, porque nos hizo sus hermanos. Somos hermanos con Él, no por el ritual del bautismo, sino sobre todo porque Él derramó su sangre por nosotros, el precio que Él pagó para
hacernos sus hermanos, fue derramar su sangre por nosotros. ¿Quién más puede llamarse hermano sino aquel que es capaz de dar la vida y de entregarla por mí y de amarla de tal manera que me hace sentir amado de una manera única y extraordinaria? Eso es lo que nos hace hermanos, no solo el hecho de que hayamos nacido en una familia, sino porque la palabra hermano nos lleva a reconocer al otro en toda su dimensión y amarlo de tal manera que yo pueda tener esa experiencia de la fraternidad. Y es ahí en donde él va en búsqueda de liberar sobre todo a aquellos que se encuentran tomados por el mal, ¿no? Por el mal. Y una de las cosas importantes es no, digamos, revelar eso que Jesús es sin el proceso que se tiene que realizar en cada uno de nosotros para poder llegar a descubrir el aspecto divino de Jesús. Tenemos que pasar por el aspecto humano. Y es por eso que Jesús dice, cállate, porque este espíritu inmundo que está en la persona que ha perdido su propia voluntad y que es esclavo de toda esa influencia del mal, es intentar dividir, precisamente mostrar el aspecto divino de Jesús antes de que el aspecto humano sea una experiencia para nosotros. La espiritualidad exige pasar por la humanidad. Y la primera cosa para poder llegar a encontrar esa dimensión espiritual que transforme nuestra vida es realizar esa transformación que hay en el interior de cada uno de nosotros, transformar nuestros sentimientos, mudar nuestra insensibilidad, cambiar esa como egoísmo, mudar un poco y sentir que hay allí una acción de Dios que nos modela, que nos transforma hasta descubrir lo grandioso que es esa presencia de Dios que viene hacia nosotros en nuestra humanidad, y que es capaz de modelarnos de una manera tal que lo humano y lo divino se hacen una sola realidad. Y es por eso que Jesús dice, cállate, todavía no es el momento. El momento está más bien de la solidaridad, de la fraternidad, de acompañar a alguien, de cargar ayudarle a cargar esta enfermedad, de liberarlo un poco de esta dificultad, ¿no? Acompañarlo en sus luchas, hacerse presente en eso. Yo creo que es ahí en donde el amor no se queda simplemente en una palabra, sino que se realizan actitudes concretas que a través de la historia nos llevan a decir al final que nos amamos y que el amor está allí. Por eso vamos a ofrecer ahora esta Eucaristía, para que tomemos conciencia de esta manera de vivir de Jesús, porque ya inaugura una nueva etapa. El Antiguo Testamento queda atrás, el nuevo se inicia. Y que Dios pueda como hacer con nosotros esa pedagogía que está queriendo hacer con la humanidad, ¿no? Que nuestra oración responda también a una realidad personal que se transforma y que cada vez nos hace a imagen y semejanza de Él. Que nuestros gestos humanos ayuden sobre todo a mostrar que en ellos están como impregnados del Espíritu de Dios que actúa allí y que se puede ver a través de todo ello. Por eso la fama de Jesús se extendió por todas partes y alcanzó todas las comarcas, toda la comarca entera de la Galilea. Es una enseñanza que se expone con autoridad porque hay una integridad. La desconfianza nace en el momento que hablamos una cosa y hacemos otra. Entonces ahí no se puede confiar en la persona porque tiene buenas ideas pero no las realiza en su propia vida, ¿no? Entonces que Dios nos dé la gracia sobre todo de encontrar esta
manera de vivir esa comunión que la carta de los Hebreos nos invita a contemplar en Jesús. Esta unión entre lo humano y lo divino, entre el cielo y la tierra. Que en la tierra podamos tener esa experiencia que Jesús nos ofrece. En las realidades humanas poder ver esa presencia de Dios que se manifiesta a cada uno de nosotros.